Askirukipan takenitaki. Astorkipaña tichiri. Waliki. Al- Askirikipañatichiri. Askirukipan qallanta ñanta qini. Em, a ver, ullaranipam, lo que han escrito, lean, a ver. Ullaranipam, ullaranipam. ¿Qué dice? A ver, ¿alguien ha escrito sus ejemplos? Naya tichiri. Usuchata. Verbo usuchata. Ya, Naya usuchayatua. Mak usuchayantawa. Upak usuchanwa. Tiwasak usuchayatanwa. Verbo larunya. Naya umak laruyatawa. Upak larunwa. Tiwasak laruyatanwa. Verbo pichaymi. Naya pichayatwa. Umak pichayatawa. Hupak pichanwa. Tiwasak pichayatanwa. Gracias, teacher. Eso nomás. ya. Plurales falta, ¿no? A ver, seguimos. Chile. Ullarane, ullarane. Verbo guardar. Imaña, nayaj, imatatua. Umaj, imatatawa. Paj, imatatainawa. Iwasaj, imatatanwa. Nanakaj, imapjatatua. Umanakaj, imapjatatawa. Upanakaj, imapjatatainawa. Iwasanakaj, imapjatatanwa. Ya, ¿qué tiempis? Tichiri. Ullaranim. Bebo llakisiña. Neyak llakisitatua. Umak llakisitatawa. Upak llakisitatanawa. Iwasak llakisitatanwa. La lectura falta, la Nanaka, primera parte no es correcto. Supongo que es la lectura, ¿no? Los dos primeros. A ver, con otro verbo. eh, verbo, ay, perdón, verbo yapaña. ¿Qué Nayap verbo? yapatatua. Verbo yapaña. Aumentar. Ya, pero ese es español, pero ya, no importa. A ver, dale. Nayap yapatatua. Umar yapatatawa. Hupak yapatatay unawa. Kiwasak yapatatanwa. ¿Ya? ¿Ole Q? Eh, Nanaka yapat, perdón, sorry. Nanaka yapajatarwa. Manaka yapa, un ratito esto. Manaka yapajatatawa. Panaka yapak, estoy leyendo mal. Panaka yapajatainawa. Hiwasanak yapajatatanwa. ¿Ya? ¿Ole Q poniu? Muy bien. ¿Qué tiempis? ¿Qué tiempis? ¿Qué tiempis? Ullarane pam.
¿Nadie más? Ya, entonces escriban. Taqini. Y de lista van a leer todos, ¿ya? Con un verbo cualquiera singular y plural. Anchit mapet. Un minuto, escriban. Con un verbo en forma singular y plural, ¿ya? Qiltapjam. Tukuyaptate, Jise yetichiri. Puyaranin, Puyacasonia. Ya, el singular yetichiri. Nayah mistuyat wa. Humah mistuyat tawa. Kupah mistunwa. Kiwasah mistuyat yatanwa. Ahora el plural del mismo verbo mistuña. Nanakah mistubhatatwa. Kumanakah mistubhatatwa. Kupanakah mistubhatatawa. Hiwasanakah mistubhatainawa. Hiwasanakah Ya, hiwasanakah mistubhatatanwa. Algo ya, doble, he dicho doble. sí, ahí se equivocó, pero está bien. ¿Ya? ¿Qué tiempo Sí, es? A ya, ver, Eh, ya, Ciro, Verbo lavar, cariña. Nayah haritatua, Umah haritatawa, Upah haritainawa, Iwasah haritatanwa, Nanaka haribhatatua, Umanaka haribhatatawa, Uma Upanaka haribhatainawa, Hiwasanaka haribhatatanwa. Aliqueo, a ver, Culiaca, Sofía, ya mientras se lista, Ana Karina, Sofía está, adelante.
¿Me está escuchando ya, Tichiri? Sí, muy bajito, Verbo, pero adelante. verbo algiña. Nayap algitatua. Umak algitatawa. Upak algitaina. Iwasap algitat. Vamos a repetir. Iwasap algitatawa. Em, Nanakaj aljip aljija nanakaj aljipta aljip nanakaj aljip 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 no puedo más disculpar un ratito nanakaj aljipjatatua manakaj aljipjatatawa hupanakaj aljipjatataina tataingua Iwasanaj aljipja tatanwa. Un poquito de la garganta, hermano. ¿Qué verbo era? El verbo es algiña, escoger, elegir algo, elegir. Ajiña. Algiña, por eso. Ya. Algiña, La algiña. pronunciación, pero eso es español, o sea, no tiene que complicarse, ¿no? En la pronunciación todito lo ha hecho mal. A ver, ¿dónde está Ah, lo complicado? A algiña. ver. Ya, algi, pues sí, tienes razón. Ajliña. Gin, aglitaiwa. Sí, tienes razón. Sí, como aglitatawa, por eso no podía. Aglitaina. WhatsApp aglitatanwa. Nanakan aglitatwa. Manaka aglitatawa. Manaka aglita taitawa. Iwasanak aglitatanwa. Ya, pronunciación, pronunciación. Nada tiene que ser complicado. Español es ajliña, ¿no? No, nada complicado. Ya, todo es simple. Ya, después van a leer el resto, ¿ya? Ahora vamos a aprender, ya sabemos, eso es tiempo pasado lejano, ¿no? Ahora, por último, la última conjugación va a ser tiempo pasado continuo. En tiempo pasado continuo, ¿qué utilizamos como gerundio? ¿Qué hemos utilizado anterior? ¿Cuál es el sufijo que cumple el rol de gerundio? Ya hemos hecho, ¿no ve? Con tiempo presente hemos hecho, ¿no ve? Presente continuo, por ejemplo. ¿Cuál es? Comía, lavaba, No, pero en Aymara, ¿cuál es el gerundio, el sufijo? A ver, ¿cuál es el sufijo que cumple el rol de gerundio? No están practicando, ¿no? Kiriska, Ahora, en la terminación vamos a mantener, ¿no? Porque seguimos en tiempo pasado. Entonces, en tiempo pasado es esto, ¿no? Voy a colocar aquí. Eso es tiempo pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, veamos ajiña, ¿ya? Ajiña. Ajiña.
va a ser nuestro verbo, ¿ya? Entonces, para conjugar, simplemente necesitamos quitar el infinitivo, ¿no ve? Pero además ahora vamos a colocar el gerundio, ¿no? Este sufijo, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar así, ¿no? Nayaj, ¿eh? Ajliña, quitamos el infinitivo y colocamos el gerundio. Esca, ¿no ve? Esca. Nayaj, ajlisca y la terminación, ¿no ve? Tat, wa. Nayaj, ajlisca, tatua. Humaj, ajliña, quitamos el infinitivo, colocamos el esca. Ajlisca, ta, ta, wa. Jupaj, quitamos el infinitivo, colocamos el ska, upaj ajliska y vemos la terminación, ¿no ve? Upa taina, ¿no ve? Upaj ajliska tai na wa. Hiwasaj, verbo, ska, terminación tatan, ¿no ve? Ta, tan, wa. Entonces sería nayaj ajliska tatua. Humaj ajliska tawa. Hupaj ajliskata inawa. Hiwasaj ajliskata tanwa. ¿Ya? Eso sería la forma singular. ¿Ya? Taqin, qilqt'apjam. Escriban un ejemplo, todos. Un ejemplo con cualquier verbo. ¿Ya? Taqin, taqini. Después vemos con la forma plural también. ¿Ya? Qilqt'apjam kiti tukuychin tukuyt sabjetata, ¿ya? Tukuyt waullaraniwa sabjatato. Kitis tukuyi. Chile. Kapesat, Yaranim. nayak imas katatwa. Humaj imas katatawa. Upaj imas katainawa. Iwasanakaj imas katatanwa. ¿Ya? Kitimpis. Kitimpis, kitimpis.
Nayayatichiri, ¿Ya? Uyaranim. verbo pichaña, barrer. Nayaj pichashkatatawa. No, perdón. Nayaj pichashkatatua. Kumaj pichashkatatawa. Upaj pichashkatainawa. Hiwasaj pichashkatatanwa. Payetichiri. ¿Ya? Walikiu. ¿Qué te empieza? A ver, ¿qué te empieza? ¿Qué te empieza? Se supone que todos tienen que escribir, ¿no? A ver, Uyaranepham. Nayayatichiri. A ver, Cuyaca Verbo ikiña. Sofía. Verbo ikiña. Nayak ikiskatatwa. Umak ikiskatatatwa. No, algo Upak anda mal. algo, ¿no? A ver, revisa, Mm, revisa. Solo es la lectura segura. A ver, una vez más. Nayak ikiskatatwa. Tatwa. Umak ikiskatatatwa. No. Upak, A ver, ¿no? revisa, revisa. Otro. Iki. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Nayayatichiri, A ver, Cuyaca Sonia. verbo suyaña, esperar. Nayak suyaskatatua. Kumak suyaskatatawa. Kupak suyaskatainawa. Hiwa, hiwasak suyaskatatanwa. Ya, Payetichi. Walikiu. Walikiu, Walikiu. ¿Qué te empieza? Nayayatichiri, A ver, Alejandro. saraymi, verbo saraymi. Naya saraskata, saraskata, saraskatai, tatwa. Umaq saraskata tawa, upaq sarastanay, saraskanawa, No, lee a ver bien. sarastana tainawa. Nada. Hiwasanaka sarastantawa, tatanwa. Y el tercera persona, la lectura está mal. A ver, una vez más. Hupaq sarastainawa. Pero ¿por qué lo estás leyendo el K? A ver, Sara, a ver, lee este sara, por sufijo completo. mm, mm, taina, Y a ver, ahora completo, a ver, completo. sarastainawa. Jupaj Saraskatainawa. Ah, saraskatainawa, perdón. ¿Ya? A ver, Kitimpis. Nayayatichiri. A ver, Elam. Nayak payaskataiwa. Humaq payaskatatawa. Hupaq payaskatainawa. Hiwasaq payaskatatanwa. Ya, Walikiu. Muy bien. Ya. Van a practicar. Algunos parece que no están practicando. Y eso se nota en la lectura, ¿ya? Entonces, parece que están escribiendo bien, pero en la lectura ya están fallando, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, todo lo que estamos haciendo, en este ejemplo,
Nada está complicado. Todo es español, ¿no ve? Todito, ¿sí? No hay explosivas, nada. Solamente este es la aspirado, ¿no? Tat, ¿no? Wa, ¿ve? Nada más. Después, todo es así simple, ¿ya? Ahora vamos a ver la forma plural, ¿ya? Recuerden, para pluralizar, el verbo hay que pluralizar también, ¿no ve? Entonces, con pja, ¿no ve? Entonces, vamos a seguir con este verbo, ¿ya? Entonces decimos nanakaj, ¿no ve? Nanakaj. Ahí está. Ajliña, ¿no ve? Quitamos el infinitivo, colocamos el gerundio, ¿ya? Nanakaj, ajlis, ka. Y recién pluralizamos, ¿ya? Nanakaj, ajlis, kap, ja, y la terminación, ¿no ve? Tat, ¿no ve? Tat, wa. Nanakaj, ajlis, kap, ja, tatua. Humanakaj, ¿no ve? Verbo ajliña, quitamos el infinitivo, gerundio y pluralizamos. Y la terminación, tatawa, ¿no ve? Tata, ¿no ve? Ta, entonces dice, Humanakaj ajlis kapha tawa. Tercera persona, Upanakaj, ¿no ve? Upanakaj, ¿no ve? Ponemos el verbo, colocamos o quitamos el infinitivo, gerundio, pluralizador, Upanakaj ajlis kapha y la terminación, taina, ¿no ve? Entonces, taina wa, ¿ya? Y vamos a achicar un poco la letra, ¿ya? Ahora sí, ¿no? Y finalmente, ¿no? Hiwasanakaj, colocamos el verbo, escribiremos más mejor, ¿no? Ajliña, quitamos el infinitivo, colocamos el gerundio, pluralizamos, ¿no? Y la terminación es tatan, ¿no? Tatan, wa. Entonces, ¿cómo se lee? Nanakaj ajlis kapjatatua. Humanakaj ajlis kapjatatawa. Hupanakaj ajlis kapjatainawa. Hiwasanakaj aj... aquí está mal escrito, ¿no? Así es. Ajli, ¿eh? Hiwasanakaj ajlis kapjatatanwa. ¿Ve? Ya está. ¿Qué ha variado? Nada, solamente hemos pluralizado. Todito, ¿sí? Todito hemos pluralizado. ¿Ya? Y obviamente los pronombres interrogativos, pronombres personales en forma plural. ¿Ya? A ver, keltapjam, escriban todos. Maunyan chao keltapjam, escriban un ejemplo. ¿Quitis tucuyi? A ver, Kita satu sulit. Ya. Naya ya pucet. a ver, Uyaranim. Saraskap hata wah. Saraskap hata tawa. Saraskap hatainawa. Saraskap hata tanwa. Eso, muy bien, Alejandro. ¿Qué te empieza? ¿Qué te empieza? A ver, Uyaranipjam. A ver, ¿qué te empieza? Uyaranipjam.
Ya, elam, yarani. verbo t'ijuña. Nanakaq t'ijusqa hatatwa. Humanakaq t'ijusqa hatatawa. Hupanakaq t'ijusqa hataynawa. Hiwasanakaq t'ijusqa hatatanwa. Waliki poneu, kitempes, a ver, uyarani pam. Uyarani pam. A ver, uyarani pamay, uyarani pam. Nayayatichiri. Ya, Sonia. Verbo munasiña, querer. Nanakaq munasisqapatatwa. Humanakaq munasisqapatatawa. Hupanakaq munasisqapataynawa. Hiwasanakaq munasisqapatanwa. Vaya, tichiri. Ya, walikiu. Tempesa. A ver, traduzcan al español. Esto es lo que hemos hecho en singular y en plural. A ver, traduzcan. A ver, Kitis, a ver, Uyaran en español, ¿cómo sería? Ya, hoy día nadie quiere participar, ¿ya? Ya, van a practicar en casa, ¿ya? Con esto hemos terminado lo que son las conjugaciones. Todo va a estar en base a esto ahora. La siguiente clase vamos a aprender conjugación, pero en este caso, oraciones. Por ejemplo, una pregunta. Hupaj kunsluraskataina. ¿Él qué había estado haciendo? Hupaj ajliskatainawa. Él había estado escogiendo, ¿no? Humaj wasuruj no sé. Hiwasaj wasuruj kunsluraskataina, luraskatatan, ¿no? Hiwasaj ikiskatatan, ¿no ve? Nosotros habíamos estado durmiendo, ¿no? O puede ser, mira, un cuento, ¿no? Jupanakaj ajlisip katainawa. Ukarua ma kamaki puritaina, ¿no? Eso ya es tiempo presente o tiempo pasado eh, cercano, ¿no? El otro sería lejano. Entonces, simplemente es dominar todo lo que hemos aprendido. Si no han aprendido, no han practicado en las conjugaciones o en las oraciones, simplemente va a ser un avance más, ¿no? Digamos, pero no les va a servir de nada. Entonces, todo esto, en todos los tiempos que hemos conjugado, esa es la base. Todas las conversaciones es en base a esto, ¿no? Por ejemplo, yo les pregunto, ayer, ¿qué han hecho, no? Wasuro kunslurapto, ¿no? Entonces, nayaj, ¿no? Ahora puedes colocar ahí el tiempo, ¿no? Wasuro, ¿no ve? Qelqatatua, ¿no? O qelqtua, ¿no ve? Depende qué tiempo, ¿no ve? Qelqascayatua, no sé, ¿no? Ya te cascayatua, estaba aprendiendo, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, todo está en base a esto, todo lo que hemos aprendido, ¿ya? Entonces, repasen desde las conjugaciones, todo lo que hemos aprendido para la siguiente clase, ¿ya? Kisin taqini, kwaro churtukueñani, hutirur taqini. Sin cama, ya tichiri. Ya. Sin cama.